Después de 10 años resolviendo todos los problemas de la empresa, mi jefe ascendió a su sobrino delante de mí. Lo que ocurrió después arruinó su vida para siempre. Durante 10 años trabajé para Novapack Solutions. Desde fuera parecía una empresa cualquiera dedicada a fabricar empaques industriales, pero por dentro era una operación enorme que movía millones de dólares al año. Teníamos 4 naves industriales principales dentro de un complejo de más de 20.000 metros cuadrados. La primera estaba dedicada al moldeo por inyección, donde enormes máquinas transformaban toneladas de resina plástica en envases para alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. La segunda nave realizaba impresión industrial y etiquetado personalizado para cada cliente. La tercera se encargaba del control de calidad, donde técnicos inspeccionaban miles de piezas diariamente porque un simple defecto podía provocar devoluciones millonarias. La cuarta era el centro logístico, donde se organizaban envíos para cadenas de supermercados, laboratorios, empresas de higiene personal y centros de distribución en todo el país. Además existían departamentos de compras, ingeniería, mantenimiento industrial, finanzas, ventas corporativas, recursos humanos y operaciones. Todo debía funcionar con precisión. Si una sola área fallaba, el problema terminaba afectando a toda la empresa. Durante años, mi trabajo consistió precisamente en evitar que eso ocurriera. Oficialmente mi cargo era gerente senior de operaciones especiales, aunque la realidad era muy diferente. Cuando una línea de producción se detenía a las 3 de la mañana, me llamaban a mí. Cuando un cliente importante amenazaba con cancelar un contrato porque un pedido venía retrasado, me llamaban a mí. Cuando logística culpaba a producción, producción culpaba a compras y compras culpaba a proveedores, terminaban llamándome a mí para encontrar una solución antes de que alguien perdiera dinero. Con el paso de los años terminé conociendo cada rincón de Novapack mejor que muchos directivos. Sabía cuánto costaba cada minuto de una máquina detenida. Sabía cuáles clientes generaban más ingresos. Sabía qué supervisores eran competentes y cuáles apenas sobrevivían gracias al trabajo de otros. También conocía a los clientes personalmente. Había construido relaciones profesionales con gerentes de compras, directores de operaciones y dueños de empresas durante años. Muchos de ellos ya no llamaban a Novapack cuando tenían un problema. Me llamaban directamente a mí. Esa confianza fue construida proyecto por proyecto, crisis por crisis y contrato por contrato. Cuando el director de operaciones anunció su retiro, prácticamente toda la empresa asumió que yo ocuparía el puesto. No porque fuera el favorito de alguien. Simplemente porque era la decisión lógica. Durante años ya había estado haciendo gran parte del trabajo sin tener el título oficial. Supervisaba proyectos especiales, coordinaba departamentos completos y resolvía conflictos que terminaban llegando a mi escritorio aunque ni siquiera me correspondieran. Los supervisores me felicitaban anticipadamente. Los gerentes me preguntaban cuándo asumiría oficialmente el cargo. Incluso algunos clientes me comentaban durante reuniones que ya era hora de que la empresa reconociera mi trabajo. Ricardo, dueño de Novapack, parecía alimentar esa idea constantemente. Durante semanas me pidió opinión sobre inversiones futuras, ampliaciones de capacidad productiva y estrategias para competir contra fabricantes extranjeros. Recuerdo perfectamente una reunión donde me dijo: personas como tú son difíciles de encontrar, Adrián. En ese momento pensé que finalmente estaba viendo el resultado de una década completa sacrificando tiempo, energía y vida personal por la empresa. El anuncio oficial se realizó un lunes por la mañana en la sala principal de juntas. Allí estaban reunidos directores, gerentes, supervisores y responsables de área. Apenas entré noté algo extraño. Sentado junto a Ricardo estaba Esteban, su sobrino. Llevaba apenas unos meses apareciendo por las instalaciones. Había pasado algunas semanas observando departamentos y asistiendo a reuniones, pero cualquiera que conociera la empresa sabía que no entendía realmente cómo funcionaba el negocio. No conocía los procesos de fabricación. No entendía la complejidad de las cadenas de suministro. Nunca había negociado un contrato industrial. Jamás había gestionado una crisis de producción. Sin embargo, estaba sentado al lado de Ricardo mientras éste comenzaba un discurso sobre el futuro de Novapack. Habló sobre innovación. Habló sobre nuevas generaciones. Habló sobre liderazgo moderno.
Lo que nunca mencionó fue experiencia. Tampoco habló de resultados. Mucho menos de mérito. Entonces colocó una mano sobre el hombro de Esteban y anunció que él sería el nuevo director de operaciones de Novapac Solutions. La sala quedó completamente en silencio. Algunos supervisores bajaron la mirada. Otros simplemente evitaron observarme. Esteban sonreía como si acabara de ganar una competencia en la que jamás había participado. Cuando terminó la reunión fui directamente a la oficina de Ricardo. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé observándolo durante varios segundos. Él ya sabía por qué estaba allí. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Ricardo apoyó los brazos sobre el escritorio. Necesitamos sangre nueva. Aquella respuesta me hizo reír. No de humor. De incredulidad. ¿Sangre nueva? Llevo 10 años sosteniendo esta empresa. Ricardo mantuvo la calma. Precisamente por eso quiero que sigas cerca. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Entonces dijo algo que jamás olvidaré. Quiero que entrenes a Esteban. Enséñale todo lo que sabes. Si trabajas con él, puede convertirse en el mejor director de operaciones que haya tenido Novapac. Durante unos segundos pensé que estaba escuchando mal. Después comprendí que hablaba completamente en serio. Lo miré fijamente. Siempre pensé que eras un gran líder. Ricardo permaneció en silencio. Pero ahora veo que eres un hombre dispuesto a destruir 10 años de trabajo por favoritismo. Intentó responder algo, pero no lo dejé. Yo conozco esta empresa mejor que nadie. Sé cómo funciona cada departamento. Sé quién genera resultados y quién no, y también sé que acabas de colocar a alguien sin experiencia en uno de los puestos más importantes de toda la compañía. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. Antes de salir pronuncié las palabras que terminarían marcando el inicio de todo lo que vino después. Conmigo no cuentes para arreglar este error. Acabas de tomar la decisión más costosa de toda tu vida. Los días posteriores al ascenso de Esteban fueron más reveladores que cualquier discurso que Ricardo hubiera podido dar. Por primera vez en 10 años decidí limitarme estrictamente a las funciones por las que me pagaban. Dejé de intervenir en conflictos que no me correspondían. Dejé de resolver emergencias fuera de horario. Dejé de responder llamadas nocturnas de supervisores desesperados porque una línea se había detenido o porque un cliente estaba exigiendo respuestas inmediatas. Si la empresa había decidido que Esteban era el nuevo director de operaciones, entonces era momento de que empezara a dirigir operaciones. Durante años había asumido responsabilidades adicionales porque pensaba que estaba construyendo una carrera. Ahora entendía que estaba sosteniendo una estructura que jamás me perteneció. Mientras tanto, Esteban comenzó a recorrer las instalaciones acompañado por supervisores obligados a explicarle procesos que cualquier director debería conocer antes de ocupar el cargo. Lo observaba caminar por la planta tomando notas y haciendo preguntas básicas sobre producción, inventarios y logística. No había nada malo en aprender. El problema era que estaba aprendiendo después de recibir el puesto, no antes. Novapac funcionaba gracias a una coordinación extremadamente delicada entre departamentos. Compras negociaba materias primas con proveedores nacionales e internacionales. Producción transformaba esas materias primas en millones de piezas cada mes. Calidad verificaba que cada lote cumpliera normas industriales y sanitarias. Logística organizaba rutas de distribución para entregar productos a tiempo. Ventas mantenía contratos con clientes que representaban millones en ingresos anuales. Todo estaba conectado. Un error en cualquier punto podía generar pérdidas enormes. Precisamente por eso el director de operaciones era considerado el segundo puesto más importante de la compañía después del dueño. Sin embargo, Esteban parecía convencido de que dirigir una empresa consistía únicamente en dar órdenes. Durante una reunión escuché cómo cuestionaba procedimientos que llevaban años funcionando. Un supervisor intentó explicarle por qué ciertas verificaciones eran obligatorias antes de liberar producción. Esteban apenas lo escuchó. Estamos perdiendo tiempo con demasiados controles, respondió. El supervisor guardó silencio. Pero todos sabíamos lo peligroso que era pensar de esa manera en una industria donde un solo lote defectuoso
podía destruir una relación comercial construida durante años. Las primeras consecuencias comenzaron a aparecer rápidamente. Un pedido destinado a una cadena nacional de supermercados salió con errores en el etiquetado. Después una entrega farmacéutica sufrió retrasos porque alguien aprobó una programación imposible de cumplir. Más tarde aparecieron diferencias entre inventario físico y registros del sistema. Eran problemas relativamente pequeños si se corregían a tiempo, pero la diferencia era que ya nadie parecía capaz de coordinarlos correctamente. Durante años, cuando surgía una situación así, yo reunía a los responsables, identificaba la causa y resolvía el problema antes de que llegara al cliente. Ahora observaba cómo los departamentos comenzaban a culparse entre sí mientras Esteban intentaba demostrar autoridad sin comprender realmente qué estaba ocurriendo. Los supervisores empezaron a frustrarse. Los coordinadores comenzaron a perder confianza. Incluso algunos gerentes veteranos mostraban señales evidentes de preocupación durante las reuniones. La empresa seguía funcionando, pero por primera vez podía sentir que algo empezaba a agrietarse debajo de la superficie. Una semana después recibí una invitación para reunirme con Ricardo y Esteban. Apenas entré entendí el motivo. Querían que hiciera exactamente lo que había imaginado desde el principio. Ricardo tomó la palabra. Necesitamos que apoyes a Esteban durante esta transición. Lo observé sin responder. Esteban permanecía sentado a su lado revisando documentos como si ya dominara el negocio. Ricardo continuó. Conoces la empresa mejor que nadie. Puedes ayudarlo a adaptarse mucho más rápido. Finalmente hablé. ¿Quieres que haga su trabajo? Ricardo negó con la cabeza. Quiero que compartas tu experiencia. Solté una pequeña risa. La experiencia que ignoraste cuando entregaste el puesto. El ambiente se volvió incómodo inmediatamente. Esteban intentó intervenir por primera vez. No estoy aquí para quitarle nada a nadie. Lo miré directamente. Entonces deberías haber rechazado un puesto para el que no estabas preparado. Nadie respondió. Ricardo cambió de tema rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Aquella conversación confirmó algo que llevaba días pensando. No me veían como un empleado valioso. Me veían como una herramienta que podían utilizar cuando les convenía. Las semanas continuaron empeorando. Los problemas operativos seguían aumentando mientras yo cumplía únicamente con las funciones descritas en mi contrato. Un viernes por la tarde recibí un correo electrónico de Recursos Humanos. El asunto decía, notificación de revisión de desempeño. Al abrirlo encontré una lista de observaciones sobre mi supuesto cambio de actitud. Según el documento, había disminuido mi nivel de colaboración. Mostraba menor iniciativa y ya no contribuía de la misma manera al funcionamiento general de la empresa. Leí el informe 2 veces para asegurarme de que era real. Después me recosté en la silla y me reí. Durante una década había trabajado mucho más allá de mis obligaciones. Había resuelto problemas de departamentos completos sin recibir compensación adicional. Había evitado pérdidas millonarias. Había salvado contratos estratégicos. Y ahora pretendían sancionarme porque estaba haciendo exactamente el trabajo por el que me pagaban. En ese momento comprendí que la situación ya no tenía solución. No estaban intentando corregir un error. Estaban intentando obligarme a seguir sosteniendo una empresa que había decidido reemplazarme. Y la reunión que tendría con Recursos Humanos al día siguiente terminaría confirmando que mi futuro dentro de Novapac había llegado definitivamente a su fin. A la mañana siguiente me presenté en la reunión con Recursos Humanos exactamente a la hora indicada. La sala era una de esas habitaciones pequeñas que la empresa utilizaba para entrevistas internas y procesos disciplinarios. Cuando entré encontré a 3 personas esperándome. La gerente de Recursos Humanos, el director administrativo y Ricardo. Bastó una mirada para entender que aquello ya estaba preparado desde antes de que yo cruzara la puerta. Sobre la mesa había carpetas impresas, reportes de desempeño y varios documentos acomodados cuidadosamente. Me senté sin decir una palabra. La gerente de Recursos Humanos fue la primera en hablar. Adrián, hemos recibido comentarios relacionados con tu nivel de compromiso durante las últimas semanas. La frase sonó tan ensayada que casi me hizo sonreír.
Durante 10 años nadie había cuestionado mi compromiso. De repente, después del ascenso de Esteban, parecía convertirse en un problema. La mujer continuó explicando que varios responsables de área consideraban que ya no mostraba la misma iniciativa de antes. Según ellos, me limitaba a cumplir mis responsabilidades sin involucrarme en situaciones adicionales. Escuché todo sin interrumpir porque quería saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando terminaron de exponer sus argumentos decidí hacer una pregunta muy simple. ¿Pueden mostrarme una sola obligación de mi contrato que haya incumplido? Los tres se quedaron en silencio durante unos segundos. Finalmente el director administrativo respondió. No se trata de incumplimiento. Se trata de actitud. Aquella palabra apareció varias veces durante la reunión. Actitud. Compromiso. Colaboración. Trabajo en equipo. Todas eran formas elegantes de decir exactamente lo mismo. Querían que siguiera haciendo trabajo adicional sin recibir reconocimiento, autoridad ni compensación equivalente. La gerente de recursos humanos incluso llegó a decir que las empresas exitosas necesitaban empleados dispuestos a dar más de lo que se les pedía. La escuché unos segundos antes de responder. Durante 10 años di mucho más de lo que se me pidió. ¿Dónde estuvo ese discurso cuando decidieron entregar el ascenso a otra persona? Nadie respondió directamente. Cada vez que mencionaba a Esteban, intentaban regresar la conversación a mis supuestos problemas de desempeño. Aquello me confirmó que jamás tuvieron intención de discutir el verdadero origen del conflicto. La reunión continuó durante casi una hora. Intentaron convencerme de que la empresa seguía valorando mi experiencia. Hablaron de futuras oportunidades de crecimiento. Hablaron de proyectos importantes. Hablaron incluso de posibles aumentos salariales. Lo curioso era que todas esas promesas aparecían únicamente después de haber perdido cualquier posibilidad de seguir confiando en ellos. Finalmente Ricardo tomó la palabra. Hasta ese momento había permanecido relativamente callado observando cómo los demás intentaban persuadirme. Necesitamos saber si podemos contar contigo para el futuro de Novapac. Aquella fue la frase más honesta de toda la reunión. Porque no estaban preguntando por mi desempeño. Estaban preguntando si aceptaría seguir sosteniendo la empresa mientras Esteban ocupaba el puesto que me habían negado. Miré a Ricardo directamente. ¿Quieres saber la verdad? Él asintió. Ya no confío en esta empresa. Y tampoco confío en las personas que la dirigen. La expresión de la sala cambió inmediatamente. Por primera vez dejaron de intentar convencerme y comenzaron a darse cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que habían imaginado. Abrí mi portafolio y saqué una carpeta que había preparado la noche anterior. La coloqué sobre la mesa y la empujé lentamente hacia el centro. La gerente de recursos humanos la abrió primero. Apenas vio la primera página, levantó la vista hacia mí. Ricardo observó el documento unos segundos después. Era mi renuncia formal. No una amenaza. No una advertencia. Una renuncia definitiva. El silencio que siguió fue probablemente el momento más incómodo que viví durante toda mi carrera en Novapac. Ricardo fue el primero en reaccionar. Estás cometiendo un error. Negué con la cabeza. No. El error lo cometiste tú cuando confundiste lealtad con dependencia. El director administrativo intentó intervenir. Habló sobre estabilidad económica, antigüedad y beneficios laborales. Lo escuché unos segundos antes de responder. Si después de 10 años de resultados todavía necesito demostrar mi valor, entonces nunca tuve futuro aquí. La realidad era simple. Ya no estaba negociando. Ya había tomado una decisión. Todo lo demás era una pérdida de tiempo. El proceso administrativo tomó varias horas. Firmé documentos, entregué accesos y coordiné los aspectos legales de mi salida. Mientras caminaba por las instalaciones para recoger mis pertenencias comencé a notar algo que jamás había visto antes. Muchas personas parecían enterarse rápidamente de lo ocurrido. Supervisores, técnicos, coordinadores y empleados de distintas áreas se acercaban para confirmar el rumor. Algunos estaban sorprendidos. Otros parecían entender perfectamente por qué me marchaba. Antes de salir definitivamente de la planta,
Carlos, uno de los supervisores más antiguos de producción, me alcanzó cerca del estacionamiento. Miró las instalaciones durante unos segundos antes de hablar. ¿De verdad te vas? Asentí. Carlos soltó una pequeña risa amarga. Entonces esta empresa acaba de perder mucho más de lo que cree. Después extendió la mano para despedirse. Mientras me alejaba observé por última vez los edificios donde había pasado una década completa de mi vida. En aquel momento todavía no lo sabía, pero esa sería la última vez que vería a Novapac funcionando como una empresa estable. Porque una vez que desaparecí de aquella operación, comenzaron a caer piezas que durante años nadie se había dado cuenta de que estaban siendo sostenidas por una sola persona. Los primeros días después de mi renuncia fueron extrañamente tranquilos. Durante una década había vivido pendiente del teléfono, de correos urgentes y de crisis que podían aparecer a cualquier hora. De repente todo aquello desapareció. Sin embargo, el descanso duró poco. Apenas 2 semanas después comenzaron a llegar llamadas de antiguos compañeros. Al principio eran conversaciones normales. Querían saber cómo estaba o qué pensaba hacer ahora. Pero poco a poco empecé a notar un patrón. Todos terminaban hablando de lo mismo. Novapac estaba teniendo problemas. No grandes catástrofes todavía, pero sí una acumulación constante de errores que antes jamás llegaban tan lejos. Un supervisor me contó que una línea de producción permaneció detenida casi 8 horas porque distintos departamentos discutían quién debía autorizar una reparación. Otro me explicó que logística y producción estaban trabajando con calendarios diferentes porque nadie coordinaba adecuadamente los cambios de programación. Lo más preocupante era que muchos problemas no eran nuevos. Habían existido durante años. La diferencia era que antes alguien intervenía rápidamente para resolverlos antes de que escalaran. Ahora nadie parecía hacerlo. Mientras escuchaba esas historias, comencé a analizar seriamente algo que llevaba tiempo rondando por mi cabeza. Durante años había acumulado conocimiento, contactos y experiencias suficientes para construir algo propio. No quería crear una copia de Novapac. Quería construir la empresa que Novapac pudo haber sido si hubiera premiado el talento en lugar del favoritismo. Empecé reuniéndome con 2 personas en las que confiaba plenamente. Martín, especialista en producción industrial, y Laura, una de las mejores responsables de logística con las que había trabajado. Durante una cena les expuse una idea simple. Crear una empresa enfocada en empaques industriales, pero diseñada desde cero para eliminar la burocracia que ralentizaba a las compañías tradicionales. Cuando terminé de explicar el proyecto, Martín fue el primero en responder. Si tú diriges esto, yo entro. Laura tardó apenas unos segundos más. Yo también. Aquella noche nació oficialmente la idea de Apex Packaging Group. Apex Packaging Group comenzó siendo una operación modesta comparada con Novapac, pero desde el primer día tuvimos una visión extremadamente clara. Nos especializaríamos en fabricar empaques industriales para alimentos, cosméticos, farmacéuticas y empresas de distribución, igual que los grandes fabricantes del sector. La diferencia estaría en la velocidad y en la capacidad de adaptación. En lugar de construir una estructura llena de capas administrativas, diseñamos una operación donde las decisiones importantes podían tomarse en cuestión de horas. Conseguimos una nave industrial mucho más pequeña que las instalaciones de Novapac, instalamos líneas de producción flexibles y adquirimos maquinaria capaz de cambiar rápidamente entre distintos tipos de envases sin perder días enteros en ajustes. Nuestro departamento comercial trabajaría directamente con operaciones y logística. Si un cliente tenía un problema, hablaría con personas que podían solucionarlo, no con intermediarios que únicamente trasladaban mensajes. Parecía una idea simple, pero en nuestra industria era una ventaja enorme. Los siguientes meses estuvieron llenos de trabajo. Mientras organizábamos la producción, negociábamos con proveedores de resinas plásticas, contratábamos técnicos especializados y desarrollábamos procesos internos. Aprendí algo importante durante aquella etapa. Construir una empresa es mucho más difícil que trabajar dentro de una. Cada decisión implicaba dinero real que salía directamente de nuestros bolsillos. Cada contrato podía determinar si creceríamos o fracasaríamos. Sin embargo, también descubrimos algo que ninguno esperaba tan pronto.
Los clientes comenzaban a llamarnos. Algunos eran contactos profesionales construidos durante años. Otros habían escuchado que yo ya no trabajaba en Novapac. No buscaban descuentos. No buscaban precios imposibles. Buscaban algo mucho más valioso. Querían saber si seguirían recibiendo la misma capacidad de respuesta que habían tenido cuando trabajaban conmigo. Aquello confirmó una sospecha que llevaba tiempo creciendo en mi cabeza. Muchas empresas no eran leales a las marcas. Eran leales a las personas que solucionaban sus problemas. Mientras Apex daba sus primeros pasos, Novapac seguía deteriorándose. Las llamadas de antiguos compañeros se volvieron más frecuentes. Carlos me contó que varios supervisores comenzaban a cuestionar decisiones tomadas por Esteban. Laura todavía mantenía contacto con algunas personas de logística y escuchaba historias similares. Los retrasos aumentaban. Las áreas trabajaban con menos coordinación. Los clientes comenzaban a quejarse con mayor frecuencia. Lo más revelador era que muchas veces los problemas no estaban relacionados con producción ni con ventas. El verdadero problema era la falta de liderazgo operativo. Nadie estaba observando la empresa como un sistema completo. Cada departamento intentaba resolver sus propios problemas mientras los errores se acumulaban en otras áreas. Exactamente lo que llevaba años evitando. Una noche, después de terminar una larga jornada en Apex, recibí una llamada de Carlos. Apenas contesté, escuché una frase que me hizo comprender que la situación era más grave de lo que imaginaba. Hoy perdimos uno de los contratos más importantes del año. Y por la forma en que sonaba su voz, supe que aquello era apenas el comienzo. La pérdida de aquel contrato fue el primer golpe serio que recibió Novapac, pero no fue el último. Según me contó Carlos días después, la empresa que canceló el acuerdo representaba varios millones de dólares al año en producción continua. No era un cliente cualquiera. Era uno de esos contratos que permiten mantener líneas de fabricación trabajando a plena capacidad durante meses. Lo peor no fue perderlo. Lo peor fue el motivo. El cliente había soportado retrasos, errores de programación y promesas incumplidas durante semanas. Finalmente decidió que ya no podía seguir arriesgando sus operaciones dependiendo de una empresa que parecía incapaz de cumplir sus propios compromisos. Cuando escuché la historia no sentí satisfacción. Lo que sentí fue algo mucho más simple. Sabía exactamente cómo había ocurrido porque durante años había evitado situaciones idénticas. El problema no era una sola decisión equivocada. El problema era una cadena completa de malas decisiones acumulándose sin que nadie tuviera la capacidad de detenerlas. Mientras tanto, Apex Packaging Group comenzaba a estabilizarse. Nuestras líneas de producción trabajaban prácticamente a plena capacidad. Fabricábamos envases para empresas alimenticias, recipientes para laboratorios farmacéuticos, empaques para marcas de cosméticos y soluciones de embalaje para centros de distribución regionales. Sin embargo, nuestra principal ventaja no era la maquinaria. Era la velocidad. Si un cliente necesitaba modificar un diseño, respondíamos el mismo día. Si surgía un problema logístico, hablaba directamente con Laura. Si existía un inconveniente de producción, Martín intervenía personalmente. Y si la situación era crítica, yo mismo tomaba el teléfono. Aquello generó algo que las grandes empresas suelen perder cuando crecen demasiado: confianza. Los clientes sabían exactamente quién estaba detrás de cada decisión. No existían 5 niveles de aprobación ni reuniones interminables. Existían respuestas. Y en nuestra industria, una respuesta rápida suele valer más que una promesa elegante. Un martes por la mañana recibí una llamada que confirmó algo que llevaba meses sospechando. Era Javier, director de compras de una empresa alimenticia con la que había trabajado durante años cuando estaba en Novapac. Después de saludarnos fue directo al asunto. Voy a preguntarte algo y necesito una respuesta sincera. Le dije que adelante. Si contrato a Apex, ¿tú vas a supervisar personalmente la operación? Respondí que sí. Hubo unos segundos de silencio antes de escuchar su respuesta. Perfecto. Entonces quiero reunirnos esta semana. Aquella reunión terminó convirtiéndose en el contrato más grande que habíamos firmado desde la fundación de Apex. Lo interesante fue que el cliente apenas habló del precio.
La mayor parte de la conversación giró alrededor de cumplimiento, capacidad de respuesta y confianza operativa. Cuando terminó la reunión comprendí algo importante. Durante años pensé que mi valor estaba dentro de Novapac. La realidad era que mi valor siempre había estado en las relaciones, el conocimiento y la reputación que construí mientras trabajaba allí. Las noticias que llegaban desde mi antigua empresa empeoraban cada semana. Varios supervisores comenzaron a marcharse. Técnicos especializados aceptaban ofertas de otras compañías. Incluso algunos gerentes veteranos estaban buscando alternativas. La razón era sencilla. Cuando los empleados perciben que una organización pierde el rumbo, los mejores suelen ser los primeros en abandonar el barco. Carlos me contó que las reuniones internas se habían convertido en discusiones constantes. Producción culpaba a logística. Logística culpaba a compras. Compras culpaba a los proveedores. Y Esteban parecía más preocupado por encontrar responsables que por solucionar los problemas. Una tarde, durante una llamada, Carlos me dijo algo que resumía perfectamente la situación. Aquí ya nadie trabaja para mejorar la empresa. Todos trabajan para evitar que les echen la culpa. Aquella frase describía exactamente el tipo de cultura corporativa que precede a los grandes colapsos. A medida que Apex crecía, también comenzaron a llegar currículums de antiguos compañeros de Novapac. Algunos eran supervisores. Otros técnicos especializados. Incluso aparecieron coordinadores que durante años habían sido piezas importantes dentro de la operación. No contraté a todos. Quería construir una empresa sólida, no una versión reducida de Novapac. Pero sí incorporé a personas que conocía bien y que habían demostrado resultados durante años. Cada nueva contratación fortalecía nuestra capacidad productiva y debilitaba un poco más a mi antigua empresa. Lo curioso era que nunca tuve que convencer a nadie. Las personas llegaban por su cuenta. Ya no confiaban en la dirección de Novapac y buscaban estabilidad en otro lugar. Poco a poco comenzamos a ampliar nuestras instalaciones, adquirir nueva maquinaria y aumentar la capacidad de producción. Por primera vez desde que fundamos Apex, empecé a ver un futuro donde realmente podríamos competir contra empresas mucho más grandes. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde, mientras revisaba informes financieros junto a Martín y Laura, mi teléfono sonó. La pantalla mostró un nombre que no había visto en meses. Ricardo. Durante unos segundos observé el teléfono sin responder. Martín levantó una ceja al ver mi reacción. Finalmente contesté. Después de un saludo incómodo, Ricardo fue directo al punto. Su voz sonaba distinta. Mucho más cansada que la última vez que hablamos. Necesitamos hablar. Le pregunté sobre qué. Hubo un silencio breve antes de escuchar la respuesta. Sobre la empresa. Aquellas 3 palabras me dijeron más de lo que cualquier explicación habría podido decirme. Porque el hombre que meses atrás me había pedido entrenar a su sobrino ahora estaba llamándome personalmente para hablar de los problemas que él mismo había creado. Y algo me decía que aquella conversación iba a ser muy diferente a todas las que habíamos tenido durante los últimos 10 años. Acepté reunirme con Ricardo por una razón muy simple. Quería ver con mis propios ojos hasta qué punto había cambiado la situación. Durante años lo conocí como un hombre que siempre parecía tener el control. Incluso cuando aparecían problemas importantes dentro de Novapac, mantenía una seguridad casi absoluta en sus decisiones. Por eso me sorprendió verlo cuando llegué al restaurante donde acordamos encontrarnos. Parecía varios años más viejo. Tenía el rostro más delgado, las ojeras marcadas y una expresión de agotamiento que jamás había visto durante la década que trabajé para él. Apenas intercambiamos algunos saludos antes de sentarnos. Ricardo ni siquiera intentó perder tiempo con conversaciones triviales. Apenas llegaron las bebidas fue directamente al asunto. La empresa está atravesando dificultades. Lo observé en silencio. No necesitaba que me explicara algo que llevaba meses escuchando a través de antiguos compañeros. Lo que quería saber era cuánto estaba dispuesto a admitir realmente. Durante los siguientes minutos comenzó a describir la situación. Las pérdidas financieras aumentaban trimestre tras trimestre. Varios contratos estratégicos habían desaparecido.
Las líneas de producción ya no trabajaban a plena capacidad porque faltaban pedidos suficientes para mantener el volumen histórico de fabricación. Algunos proveedores comenzaban a exigir pagos más rápidos porque percibían riesgo financiero. Incluso ciertos bancos estaban revisando condiciones de crédito que durante años habían sido automáticas para Novapac. Mientras hablaba, noté algo interesante. Seguía intentando culpar a factores externos. Hablaba de la economía, de la competencia extranjera y de cambios en el mercado. Lo escuché hasta que finalmente decidí interrumpirlo. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Ricardo guardó silencio unos segundos. Después respondió con una sinceridad que no esperaba escuchar. Necesito que regreses. Aquellas palabras resumían toda la reunión. No respondí inmediatamente. Quería que continuara hablando. Ricardo comenzó a enumerar propuestas. Primero habló de dinero. Después habló de beneficios adicionales. Luego mencionó la posibilidad de crear un cargo especial para mí dentro de la empresa. Cuanto más hablaba, más evidente se volvía algo. No estaba negociando desde una posición de fuerza. Estaba intentando reparar un error que finalmente había comenzado a comprender. Cuando terminó su exposición hice una única pregunta. ¿Esteban sigue siendo director de operaciones? El silencio apareció de inmediato. Ricardo tardó varios segundos en responder. Finalmente asintió. Aquella respuesta hizo inútil todo lo demás que había dicho. Entonces no entiendes el problema, respondí. Ricardo frunció el ceño. Claro que lo entiendo. Negué con la cabeza. No. ¿Crees que el problema fue que me fui? El problema fue la decisión que tomaste antes de que yo me fuera. Por primera vez durante toda la reunión pareció quedarse sin argumentos. La conversación comenzó a volverse incómoda. Ricardo intentó apelar a la historia que compartíamos. Habló de los años que trabajé en Novapac. Habló de la confianza que había existido entre nosotros. Habló incluso de la lealtad. Aquello fue precisamente lo que terminó de irritarme. ¿Lealtad?, pregunté. Durante 10 años estuve disponible a cualquier hora. Durante 10 años resolví problemas que no eran mi responsabilidad. Durante 10 años protegí clientes que generaban millones para esta empresa. Fui leal cuando nadie más quería asumir ciertas crisis. Pero cuando llegó el momento de elegir entre mérito y favoritismo, elegiste favoritismo. Ricardo permaneció en silencio. Continué hablando. No me llamaste porque valoraras mi trabajo. Me llamaste porque finalmente descubriste cuánto costaba reemplazarlo. Aquellas palabras parecieron golpearlo más de lo que esperaba. Porque ambos sabíamos que eran ciertas. Entonces ocurrió algo que jamás habría imaginado escuchar meses atrás. Ricardo se inclinó hacia adelante y me hizo una pregunta directa. ¿Qué tendría que hacer para convencerte de volver? No hablo de salarios específicos. No hablo de límites presupuestarios. Simplemente preguntó qué necesitaba. Aquello me demostró hasta qué punto la situación se había deteriorado dentro de Novapac. Durante años había sido un hombre acostumbrado a que los demás aceptaran sus decisiones. Ahora estaba dispuesto a negociar prácticamente cualquier condición. Lo observé durante varios segundos antes de responder. No existe una cantidad de dinero que pueda arreglar esto. Ricardo bajó la mirada por primera vez desde que comenzó la reunión. Adrián. Empezó a decir algo, pero lo interrumpí. La empresa no necesita que yo vuelva. La empresa necesita asumir las consecuencias de las decisiones que tomó. No levanté la voz. No estaba enojado. Simplemente estaba diciendo la verdad. Antes de marcharme, Ricardo hizo un último intento. Me explicó que Novapac todavía podía recuperarse si lograba estabilizar operaciones, recuperar clientes y reconstruir la confianza del mercado. Lo escuché atentamente. Después me puse de pie. Quizá tengas razón. Ricardo levantó la vista. Entonces vuelve. Negué con la cabeza. No. Porque el problema es que todavía crees que esto se trata de una sola persona. Dejé algo de dinero sobre la mesa y me preparé para salir. Antes de irme pronuncié una última frase.
Las empresas no colapsan por perder empleados. Colapsan cuando los líderes toman decisiones equivocadas y se niegan a reconocerlas hasta que es demasiado tarde. Después me fui. Mientras caminaba hacia el estacionamiento comprendí algo importante. Aquella reunión no había sido una negociación. Había sido una señal de alarma. Si Ricardo estaba dispuesto a tragarse su orgullo para intentar recuperarme, significaba que Novapac estaba mucho peor de lo que la mayoría imaginaba. Y por lo que escucharía durante las siguientes semanas, la verdadera crisis apenas estaba comenzando. Después de mi reunión con Ricardo, las noticias que llegaban desde Novapac dejaron de ser simples problemas operativos y comenzaron a convertirse en problemas de reputación. En la industria del empaque industrial, la confianza vale más que la maquinaria. Un cliente puede tolerar un retraso ocasional o incluso un error puntual si sabe que la empresa responderá correctamente. Lo que no puede tolerar es la incertidumbre. Y eso era exactamente lo que Novapac estaba transmitiendo al mercado. Cada vez más clientes comenzaban a solicitar auditorías adicionales antes de renovar contratos. Otros exigían cláusulas de garantía más estrictas. Algunos directamente decidían buscar nuevos proveedores. Lo más grave era que la competencia ya había detectado la debilidad. Varias empresas del sector comenzaron a acercarse agresivamente a los clientes históricos de Novapac, ofreciendo estabilidad, tiempos de respuesta más rápidos y equipos directivos más experimentados. Lo que antes eran rumores internos ahora empezaba a convertirse en una percepción pública. Mientras Novapac intentaba contener daños, Apex Packaging Group seguía creciendo. Nuestra segunda nave industrial ya estaba prácticamente operando al límite de su capacidad. Habíamos ampliado la producción de envases alimenticios y farmacéuticos, instalado nuevas líneas de impresión para empaques personalizados y fortalecido nuestro departamento comercial, para atender la demanda creciente. Sin embargo, lo que más nos beneficiaba era algo que no podía comprarse con dinero: la reputación. Los clientes comenzaban a recomendarnos entre ellos. Directores de compras hablaban con otros directores. Gerentes de operaciones recomendaban nuestros servicios en reuniones del sector. Varias empresas que jamás habían trabajado conmigo empezaban a llamar simplemente porque habían escuchado que Apex resolvía problemas rápidamente. Era exactamente la clase de crecimiento que cualquier empresario desea. No basado en publicidad agresiva. Basado en resultados. Y cuanto más crecía nuestra reputación, más evidente se volvía el contraste con lo que estaba ocurriendo en Novapac. Un viernes por la tarde recibí una llamada de Carlos. Apenas contesté, supe que tenía noticias importantes. Acaban de perder a Geraisen Foods. Durante unos segundos guardé silencio. Geraisen Foods era uno de los clientes más importantes que había tenido Novapac durante años. Compraban enormes volúmenes de envases para productos alimenticios y representaban una parte considerable de los ingresos anuales de la compañía. ¿Qué pasó?, pregunté. Carlos soltó una risa amarga. Lo mismo de siempre. Retrasos, errores y promesas incumplidas. Según me explicó, el cliente había enviado múltiples advertencias durante meses. Habían dado oportunidades para corregir problemas. Habían solicitado reuniones de seguimiento. Finalmente decidieron terminar la relación comercial. Aquella noticia fue mucho más grave de lo que parecía. No solo significaba perder millones de dólares. Significaba enviar un mensaje al resto del mercado. Si una cuenta tan importante abandonaba Novapac, otros clientes comenzarían a preguntarse si debían hacer lo mismo. La situación interna tampoco ayudaba. Los empleados comenzaron a abandonar la empresa a un ritmo cada vez mayor. No solo operarios o técnicos. También coordinadores, supervisores y mandos medios con años de experiencia. Muchas de esas personas terminaban enviando solicitudes para trabajar en Apex. Algunos venían recomendados por antiguos compañeros que ya estaban con nosotros. Otros simplemente buscaban estabilidad antes de que la situación empeorara. Recuerdo especialmente una conversación con uno de los mejores supervisores de producción que tuvo Novapac. Después de explicarme por qué quería salir, me dijo algo que jamás olvidé. La empresa dejó de aprender cuando empezó a premiar relaciones familiares en lugar de resultados. Aquella frase resumía perfectamente todo lo que había ocurrido desde el principio.
El golpe definitivo para Esteban llegó durante una reunión extraordinaria de la junta directiva. Según me contaron semanas después, varios inversionistas y asesores externos ya estaban cuestionando seriamente su capacidad para dirigir operaciones. Las pérdidas eran demasiado evidentes para seguir ignorándolas. Los contratos cancelados se acumulaban. La productividad caía. Los costos aumentaban. Finalmente, después de meses de protegerlo, Ricardo se vio obligado a tomar una decisión que debió haber tomado mucho antes. Esteban fue removido como director de operaciones. Cuando escuché la noticia, no sentí satisfacción. Sentí algo mucho más simple. Era exactamente lo que cualquiera con experiencia habría predicho desde el primer día. El problema era que ya no importaba. Los clientes perdidos seguían perdidos. Los empleados que renunciaron seguían fuera. La reputación destruida seguía destruida. Sacar a Esteban del puesto no arreglaba nada. Poco después recibí otra llamada de un antiguo gerente que todavía permanecía dentro de Novapac. Su voz sonaba cansada. Ricardo ya no es el mismo. Le pedí que explicara. Pasa la mayor parte del día encerrado en su oficina. Casi no habla con nadie. Parece agotado todo el tiempo. Aquello me hizo pensar. Durante años había conocido a un hombre seguro de sí mismo, convencido de que siempre tenía la respuesta correcta. Ahora escuchaba descripciones de alguien completamente diferente. Un hombre viendo cómo la empresa que construyó durante décadas se desmoronaba delante de él. Y lo peor era que la caída todavía no había terminado. Porque mientras Novapac luchaba por sobrevivir, Apex continuaba expandiéndose. Cada nuevo contrato que firmábamos fortalecía nuestra posición en el mercado. Cada nuevo cliente aumentaba nuestra capacidad de crecimiento. Y cada día que pasaba demostraba una realidad imposible de ignorar. El problema nunca fue la falta de talento dentro de Novapac. El problema fue que quienes tomaban las decisiones no supieron reconocerlo hasta que ya era demasiado tarde. Durante el año siguiente la diferencia entre Novapac y Apex se volvió imposible de ignorar. Mientras una luchaba por sobrevivir, la otra avanzaba a una velocidad que ni siquiera nosotros habíamos previsto al principio. La demanda siguió creciendo y nos obligó a ampliar nuevamente nuestras instalaciones. Incorporamos nuevas líneas de moldeo por inyección, adquirimos sistemas automatizados de inspección de calidad y ampliamos nuestra capacidad logística para atender clientes en varias regiones del país. También fortalecimos áreas que muchas empresas suelen descuidar cuando crecen demasiado rápido. Creamos un departamento interno de desarrollo de productos para diseñar empaques personalizados. Implementamos sistemas de seguimiento en tiempo real para pedidos y establecimos protocolos donde cualquier cliente estratégico podía comunicarse directamente con los responsables de cada área. Nuestro objetivo nunca fue convertirnos en la empresa más grande. Queríamos convertirnos en la empresa más confiable. Y esa filosofía estaba dando resultados mucho más rápido de lo esperado. Lo más curioso era que gran parte del talento que impulsaba ese crecimiento provenía precisamente de Novapac. Supervisores, técnicos, coordinadores y especialistas que durante años habían ayudado a construir aquella empresa comenzaron a llegar a Apex. No los contrataba por amistad. Los contrataba porque conocía su capacidad. Sabía quién resolvía problemas y quién simplemente ocupaba una silla. Poco a poco se formó un equipo extraordinariamente sólido. Martín dirigía producción con una eficiencia impresionante. Laura había construido una red logística mucho más flexible que la que existía en Novapac. Los nuevos supervisores aportaban experiencia práctica y conocimiento técnico acumulado durante décadas. Lo que antes estaba disperso en distintos departamentos de una empresa en crisis ahora trabajaba unido bajo una misma visión. Por primera vez sentí que estaba rodeado de personas que compartían exactamente la misma forma de entender el negocio. Mientras tanto, las noticias provenientes de Novapac seguían empeorando. Después de la salida de Esteban, varios directivos intentaron reorganizar operaciones, pero el daño acumulado era demasiado grande. Los ingresos continuaban cayendo. Las líneas de producción permanecían parcialmente inactivas durante semanas enteras. Algunas máquinas que antes funcionaban casi sin descanso ahora permanecían apagadas porque simplemente no había suficientes pedidos para justificar su operación.
Mantener una infraestructura industrial de ese tamaño era extremadamente costoso. Energía, mantenimiento, nóminas, financiamiento, proveedores y seguros seguían generando gastos aunque la producción disminuyera. Esa era una de las realidades más crueles de la industria. Cuando una empresa pierde volumen, muchas veces los costos permanecen casi intactos. Y eso convierte cada mes en una batalla financiera. Un día recibí una llamada inesperada de un antiguo gerente financiero que todavía permanecía dentro de Novapac. Habíamos trabajado juntos durante años y siempre había sido una persona prudente con la información. Por eso me sorprendió que quisiera hablar conmigo. Después de conversar algunos minutos fue directo al asunto. ¿Están considerando vender activos? Aquella frase llamó inmediatamente mi atención. Le pedí que explicara. Me contó que la empresa estaba analizando desprenderse de parte de sus instalaciones, maquinaria e incluso propiedades corporativas para generar liquidez. No era una decisión que una compañía sana tomara por voluntad propia. Era una medida de emergencia. Lo más preocupante era que ya no hablaban de crecimiento. Ya no hablaban de expansión. Hablaban de sobrevivir. Cuando colgué el teléfono comprendí que Novapac había entrado oficialmente en una etapa donde cada decisión se tomaba para ganar tiempo. A medida que los problemas financieros aumentaban, la reputación de Ricardo también comenzó a deteriorarse. Durante años había sido visto como un empresario respetado dentro del sector. Participaba en conferencias, aparecía en eventos industriales y era consultado por otros empresarios sobre gestión y crecimiento. Ahora ocurría exactamente lo contrario. Cada vez aparecía menos en público. Los medios especializados hablaban más de los problemas de Novapac que de sus éxitos pasados. Algunos antiguos socios comerciales empezaron a distanciarse. Otros simplemente dejaron de responder llamadas. La industria puede ser brutal cuando detecta debilidad. La misma gente que antes buscaba fotografiarse con él ahora evitaba relacionarse con una empresa cuya situación generaba dudas constantes. Ricardo no solo estaba perdiendo dinero. Estaba perdiendo prestigio. Mientras eso ocurría, Apex alcanzó un punto que jamás imaginé cuando iniciamos aquella aventura en una pequeña nave industrial. Varias empresas nacionales comenzaron a considerarnos uno de los proveedores más confiables del sector. Nuestros ingresos crecían de manera constante y ya estábamos evaluando abrir una tercera instalación para atender la demanda futura. Una tarde, durante una reunión estratégica con Martín y Laura, observé los reportes financieros sobre la mesa y pensé en todo lo ocurrido desde mi salida de Novapac. Apenas habían pasado unos años. Sin embargo, parecía otra vida. Lo que comenzó como una traición laboral había terminado transformándose en una empresa sólida, rentable y en plena expansión. Pero mientras celebrábamos esos resultados, una noticia todavía más impactante estaba a punto de llegar. Porque semanas después se haría oficial algo que nadie dentro de la industria creyó posible durante décadas. Novapac Solutions ya no podría continuar operando como empresa independiente. La noticia se hizo oficial un martes por la mañana. Novapac Solutions iniciaría un proceso de liquidación y venta de activos. Cuando leí el comunicado me quedé observando la pantalla durante varios segundos. Había pasado más de una década dentro de esa empresa. Conocía cada pasillo, cada máquina y cada área de producción. Allí había construido gran parte de mi carrera profesional. Sin embargo, ya no quedaba nada de la organización que recordaba. Lo que alguna vez fue una de las empresas de empaques industriales más respetadas de la región se había convertido en una compañía incapaz de sostener sus operaciones. Los bancos habían endurecido condiciones, los contratos importantes habían desaparecido y los ingresos ya no alcanzaban para mantener una infraestructura diseñada para producir mucho más de lo que el mercado les estaba comprando. Durante meses intentaron encontrar inversionistas, renegociar deudas y reorganizar operaciones. Nada funcionó. La realidad terminó alcanzándolos. Las semanas siguientes fueron durísimas para quienes todavía trabajaban allí. Muchos empleados recibieron indemnizaciones y comenzaron a buscar trabajo en otras compañías. Otros ya se habían marchado mucho antes. Algunos de los últimos supervisores que permanecían dentro me llamaron para contarme cómo estaba ocurriendo todo. Líneas completas de producción fueron detenidas definitivamente.
Maquinaria que durante años operó casi sin descanso comenzó a ser desmontada y puesta en venta. Áreas enteras quedaron vacías. Lo que más me impactó fue escuchar que algunas zonas de la planta parecían abandonadas incluso antes de que terminara el proceso de cierre. Era como ver a un gigante quedarse sin energía poco a poco. Cada semana desaparecía algo más. Primero una línea de producción. Después un almacén. Luego parte de la flota logística. Novapac estaba siendo desarmada pieza por pieza. Unos meses más tarde apareció un comprador interesado en el terreno principal donde durante años operó la empresa. Se trataba de un grupo de inversión inmobiliaria que buscaba desarrollar un proyecto comercial de gran tamaño. La ubicación era excelente y el terreno tenía un valor enorme por sí mismo. Finalmente la operación se concretó. Lo que quedaba de Novapac fue vendido. Las instalaciones serían demolidas para dar paso a un nuevo complejo comercial. Cuando escuché la noticia sentí algo difícil de describir. No era alegría. Tampoco tristeza. Era la sensación de estar viendo desaparecer una parte importante de mi pasado. Aquella empresa me había dado oportunidades, experiencia y conocimientos valiosos. También me había mostrado la peor cara del favoritismo corporativo. En cierto modo, estaba observando el final de una etapa completa de mi vida. Meses después decidí pasar por el lugar. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Simplemente sentí curiosidad. Cuando llegué, apenas reconocí la zona. Las enormes naves industriales habían desaparecido casi por completo. Las estructuras metálicas estaban siendo desmontadas y decenas de trabajadores preparaban el terreno para la construcción del nuevo proyecto. Permanecí varios minutos observando desde la distancia. Allí habían existido las líneas de producción donde resolví cientos de crisis. Allí estaban los almacenes donde se organizaban miles de envíos cada mes. Allí estaban las oficinas donde trabajé durante 10 años. Ahora todo estaba siendo reemplazado por algo completamente distinto. En ese momento recibí una llamada de Carlos. Cuando le conté dónde estaba, guardó silencio unos segundos antes de responder. Nunca pensé que terminaría así. Yo tampoco. Mientras el antiguo terreno de Novapac se transformaba lentamente en un centro comercial, Apex seguía creciendo. Nuestra tercera instalación finalmente fue aprobada y comenzamos a expandir operaciones hacia nuevos mercados. Ya no competíamos únicamente por contratos regionales. Ahora participábamos en licitaciones nacionales contra empresas que años atrás parecían inalcanzables para nosotros. Lo más importante era que seguíamos manteniendo la misma filosofía que nos permitió crecer desde el principio. Resolver problemas, responder rápido y rodearnos de personas competentes. Cada vez que contratábamos a alguien nuevo, la primera pregunta que me hacía era simple. ¿Esta persona aporta resultados o solo ocupa espacio? Esa forma de pensar nos había permitido evitar muchos errores que vi repetirse durante años en otras organizaciones. Una tarde, mientras revisaba reportes de crecimiento junto a Martín y Laura, recibí noticias sobre Ricardo. Hacía tiempo que no hablábamos directamente, pero seguía escuchando cosas a través de antiguos contactos de la industria. La información era preocupante. Después de perder la empresa, su situación personal había empeorado considerablemente. Había desaparecido prácticamente de todos los eventos empresariales. Ya no participaba en conferencias ni reuniones del sector. Varias personas comentaban que parecía agotado, envejecido y mucho más frágil que antes. Durante décadas había construido su identidad alrededor de Novapac. Ahora Novapac no existía. Y por primera vez empecé a preguntarme qué ocurre cuando una persona pierde no solo su empresa, sino también aquello que definió gran parte de su vida. Lo que todavía no sabía era que la historia de Ricardo estaba lejos de haber terminado. Porque las consecuencias más duras no llegarían desde los negocios. Llegarían desde algo mucho más personal. La última etapa de la historia de Ricardo no me llegó a través de periódicos ni de comunicados empresariales. Me llegó a través de personas que todavía mantenían contacto con él. Después de la desaparición de Novapac, su vida cambió por completo. Durante décadas había sido un hombre acostumbrado a dirigir cientos de empleados, tomar decisiones millonarias y recibir constantemente reconocimiento dentro de la industria. De repente todo aquello desapareció. Ya no había reuniones estratégicas.
Ya no había plantas industriales funcionando bajo su nombre. Ya no había contratos que negociar ni proyectos que supervisar. Lo que quedó fue una realidad mucho más difícil de enfrentar. Las pérdidas económicas habían sido enormes, pero el golpe emocional fue todavía peor. Según me contaron, comenzó a aislarse cada vez más. Salía poco, hablaba menos y evitaba cualquier conversación relacionada con negocios. Las personas que lo conocían desde hacía años aseguraban que parecía un hombre completamente distinto al que alguna vez dirigió Novapac. La relación con Esteban también terminó destruyéndose. Durante meses, Ricardo había intentado protegerlo, justificarlo y defenderlo frente a directivos, empleados y clientes. Pero cuando la empresa desapareció, ya no quedaban resultados que ocultaran la realidad. Las discusiones entre ambos comenzaron a hacerse frecuentes. Algunos familiares contaban que Ricardo estaba consumido por la culpa. No porque hubiera perdido dinero. No porque hubiera perdido prestigio. Sino porque finalmente comprendió que había sacrificado una empresa completa por una decisión basada en favoritismo. Lo más duro era que ya no podía corregirla. Según una persona cercana a la familia, hubo una conversación particularmente amarga pocas semanas antes de que su salud comenzara a deteriorarse seriamente. Durante esa discusión, Ricardo miró a Esteban y le dijo algo que terminaría persiguiéndolo hasta el final de sus días. Me costaste toda mi vida. Te entregué algo para lo que no estabas preparado y terminé destruyendo todo lo que construí. Nadie en la habitación respondió. Porque todos sabían que aquella frase no era solamente un reproche. Era una confesión. Después de eso, la relación prácticamente desapareció. Esteban se alejó de la familia y comenzó a intentar construir una carrera por su cuenta. El problema era que la reputación lo perseguía. Dentro del sector industrial, muchas personas conocían la historia. Sabían cómo había llegado al puesto y también sabían cómo había terminado todo. Intentó trabajar en distintas empresas, pero nunca logró ocupar posiciones importantes. Algunos decían que cambiaba constantemente de empleo. Otros aseguraban que intentó emprender varios proyectos que tampoco funcionaron. La realidad es que nunca volvió a acercarse al nivel de responsabilidad que tuvo en Novapac. Y probablemente fue mejor así. Porque el puesto que recibió no fue una oportunidad ganada. Fue una responsabilidad que jamás estuvo preparado para asumir. La salud de Ricardo continuó empeorando. El estrés acumulado de los últimos años comenzó a pasar factura. Problemas cardíacos, presión arterial descontrolada y un agotamiento constante que ningún tratamiento parecía resolver completamente. Los médicos le recomendaron reducir preocupaciones y cambiar su estilo de vida, pero para entonces ya era demasiado tarde. Había pasado años observando cómo la empresa de toda su vida se derrumbaba frente a él. Había visto desaparecer contratos, empleados, instalaciones y reputación. Había perdido amistades empresariales y gran parte de su patrimonio. Sobre todo, había tenido que convivir diariamente con la certeza de que muchas de esas consecuencias comenzaron el día que decidió ignorar el mérito para favorecer a alguien de su familia. Algunas personas pueden superar errores financieros. Otras pueden recuperarse de fracasos empresariales. Lo que resulta mucho más difícil es convivir con el arrepentimiento. Un día recibí una llamada de Carlos. Apenas escuché su tono de voz entendí que no traía buenas noticias. Ricardo había fallecido. Permanecí en silencio durante varios segundos después de escuchar aquellas palabras. No sentí alegría. Tampoco sentí deseo de revancha. La verdad era mucho más simple. Estaba escuchando el final de la historia de un hombre que tuvo todo para dejar un legado extraordinario y terminó destruyéndolo por una sola decisión equivocada. Una decisión que creyó pequeña en su momento. Una decisión que pensó que podría controlar después. Pero los errores de liderazgo rara vez permanecen pequeños cuando afectan a organizaciones enteras. Con el tiempo crecen, se multiplican y terminan alcanzando a quienes los provocaron. Semanas después, mientras recorría una de las nuevas instalaciones de Apex Packaging Group, pensé en todo lo ocurrido desde aquel día en que Ricardo anunció el ascenso de Esteban. Habían pasado años. Nuestra empresa seguía creciendo. Muchos antiguos empleados de Novapac ocupaban ahora puestos importantes dentro de Apex.
Nuestros clientes confiaban en nosotros y seguíamos expandiéndonos hacia nuevos mercados. Sin embargo, la lección más importante no tenía nada que ver con negocios. Tenía que ver con liderazgo. Porque las empresas pueden recuperarse de errores técnicos, de malas inversiones e incluso de crisis económicas. Lo que rara vez sobreviven es a líderes que dejan de valorar el talento real. Cada vez que camino por nuestras instalaciones recuerdo esa lección. Y por eso siempre intento asegurarme de que las oportunidades se entreguen a quienes las merecen, no a quienes tienen el apellido correcto. Mirando hacia atrás, comprendí que mi salida de Novapac terminó siendo la mejor decisión de toda mi vida. En aquel momento pensé que estaba perdiendo una carrera construida durante 10 años. La realidad fue exactamente la contraria. Estaba dejando atrás un lugar donde mi crecimiento tenía límites impuestos por otras personas. Si Ricardo hubiera tomado una decisión diferente, probablemente seguiría trabajando allí. Apex jamás habría existido. Muchos de mis actuales socios y compañeros jamás habrían tenido la oportunidad de construir algo mejor. A veces las traiciones parecen derrotas cuando ocurren. Solo con el tiempo descubres que algunas terminan convirtiéndose en oportunidades disfrazadas. Y esa fue exactamente mi historia.